con esta serie de encuentros micológicos con jóvenes investigadores. En esta oportunidad contamos con la presencia de Dayana Calderón, a quien agradecemos enormemente que se haya voluntariado para contarnos qué anda investigando. Voy a hacer una breve reseña de Dayana. Es licenciada en Ciencias Biológicas, recibida en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel Chubut, y profesora de Biología por el Instituto de Formación Docente 804. Actualmente se encuentra llevando a cabo el 4º año del doctorado en Química Biológica en la Universidad de Buenos Aires, con lugar de trabajo en el CIEFAP, en Esquel. Su trabajo de tesis se denomina Compuestos bioactivos de hongos de los bosques patagónicos como agentes antibacterianos, virucidas y antivirales de importancia para la salud, dirigida por las doctoras María Belén Pildain y Sibel García. Su investigación se centra en analizar la capacidad que tienen los compuestos naturales procedentes de hongos de Patagonia frente a distintos microorganismos de origen bacteriano y viral, llevando a cabo, por un lado, distintas pruebas para conocer la capacidad inhibitoria de crecimiento bacteriano y, por otro, ensayos de cultivo celular para evaluar el efecto de los hongos sobre el ciclo de vida de los virus. Bueno, en esta presentación, Dayana nos va a contar sobre antivirales del sur, el potencial inexplorado de los hongos de los bosques patagónicos. Bueno, Dayana, es todo tuyo. Bueno, gracias. Primero que nada, agradecer a la asociación por la invitación. Voy a contar una parte, como mencionaron, de mis estudios dentro del marco del doctorado, en este caso basado en los antivirales. También hay una parte que realicé ensayando la actividad que tienen los hongos sobre las bacterias, que son bastante distintos esos hongos que los que actúan frente a los virus, pero me pareció interesante contarles esta parte porque por ahí se sabe un poco menos acerca del estudio de este tipo de ensayos antivirales, sobre todo con lo que respecta a los hongos. Bueno, como mencionaron también, una parte de este ensayo antiviral lo realicé sobre todo la preparación de los hongos para analizar posteriormente su actividad antiviral en el CIEFAP, acá en Esquel, bajo la dirección de María Belén Pildain. Y por otro lado, la parte de ensayos antivirales la realicé en el Laboratorio de Estrategias Antivirales, a cargo de Sibel García, que es mi codirectora, en la UBA, donde estoy realizando el doctorado. Y bueno, como para entrar un poco en tema y conocer cuánto sabemos de la actividad de los hongos hasta el momento, sabemos que se estima que hay alrededor de unas 3.8 millones de hongos en total, de las cuales se han descrito alrededor de 170.000 especies, por lo que más de un 90% aún no ha sido descrita. Y con respecto al conocimiento acerca de qué metabolitos secundarios están presentes en estos hongos y qué otros compuestos bioactivos que pudieran tener actividades interesantes para nosotros con respecto a virus y bacterias, se estima que menos del 5% de esos hongos descritos se ha estudiado sustancialmente, digamos, con respecto a su perfil metabolómico. Y analizando particularmente los estudios de actividad antiviral que hay sobre esos hongos, se estima que hay entre 500 y 1000 especies que han sido estudiadas en cuanto a su capacidad antiviral, y esto representa menos del 1% de esas 170.000 especies fúngicas descritas. Por lo que si vemos los gráficos de la parte inferior, podemos ver que ni siquiera se llega a percibir cuál es el número de hongos del total que se estima que existen, de los cuales se conoce su actividad antiviral. Bueno, sin embargo, hay algunos hongos que conocemos bastante acerca de su capacidad antiviral, sobre todo de hongos como Ganoderma, por ejemplo, que tienen un amplio espectro de acción, que influyen sobre los virus como HIV, herpes, influenza y COVID. Sin embargo, aún queda mucho por conocer. Con respecto a los hongos de los bosques patagónicos, contamos con una gran diversidad de especies de hongos, tanto hongos endémicos como representativos de sistemas agroforestales del sur, es decir, hongos que se aíslan de distintos cultivos presentes en Patagonia
que tienen una mayor distribución, pero que también es interesante analizar porque muchos de ellos son patógenos de especies de árboles nativos de nuestra Patagonia. Y con respecto al CIEFAP, él cuenta con una colección de cultivos de hongos de más de 2.000 especies de aislamientos fúngicos, los cuales podemos clasificar según su filum, el hábito que poseen, el sustrato y el sitio de muestreo en el cual fueron colectados. Y viniendo un poco de la mano de lo que venía diciendo, hasta el momento no hay estudios que describan actividad antiviral de hongos provenientes de la Patagonia. Bueno, ¿cómo actúan los hongos frente a los virus? Así como otros productos naturales que se analizan, los hongos pueden actuar tanto en el ingreso del virus a la célula, es decir, impidiendo que esa fijación que ocurre cuando el virus se une al receptor celular que le permite ingresar a la célula, también puede actuar sobre la estructura del virus, es decir, por ejemplo, cuando se trata de un virus envuelto, puede romper esa envoltura, ¿sí?, la acción de los hongos, e impedir directamente que ese virus sea viable para seguir infectando. También puede actuar una vez que el virus penetró en la célula, inhibiendo la replicación del gen y, por lo tanto, la formación de nuevas partículas virales. También puede estimular la respuesta inmune una vez que la célula fue infectada del huésped del cual es atacado por el virus. Y también puede inhibir la maduración y brotación de esos virus, lo cual hace que se detenga, digamos, la infección, porque no pueden salir los virus a infectar nuevas células. Para lo que es este ensayo, particularmente los virus que seleccionamos, tuvimos en cuenta que tuvieran distintas características en cuanto a su estructura y a el genoma que los compone. Por un lado, elegimos a los virus herpes tipo 1, que es el virus herpes bucal, el virus herpes tipo 2, que es el virus herpes genital. Este virus lo que tiene de particular es que es de mayor tamaño con respecto a los otros dos virus elegidos, tiene un genoma ADN y presenta una envoltura. El virus polio, por otro lado, es un virus ARN desnudo, ¿sí? Y el virus chikungunya es un virus ARN envuelto, por lo que también presenta una envoltura, pero se trata de un virus de menor tamaño. Una cosa que tienen en común estos 4 tipos de virus utilizados es que son virus líticos, por lo cual nos permiten, mediante los ensayos que realizamos, evidenciar la infección y poder detectar dónde se encuentran actuando, y se los voy a mostrar más adelante. Y además, esta gran diversidad de estructuras con las cuales trabajamos nos permite que los resultados obtenidos puedan ser aplicables a modelos virales con estructuras similares. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer crecer a los virus y probar los extractos de los hongos? Hay unas células que se denominan células Vero, que son derivadas del riñón del mono verde africano, que son una línea celular que se utiliza mucho en este tipo de ensayos antivirales, debido a que son fáciles de cultivar, no producen el interferón tipo 1, que es un complejo de proteínas que lo que hace es inhibir la replicación del virus, por lo que si uno utilizara células que producen este interferón, lo que podría pasar es que le estemos adjudicando al hongo la capacidad antiviral y en realidad sea la acción de estos interferones. Y tienen alta permisividad a la infección viral, por lo que pueden ser infectadas con distintos tipos de virus, como por ejemplo chikungunya, dengue, zika, fiebre amarilla, los 2 tipos de herpes que mencioné anteriormente y los virus polio. ¿Cómo hacemos crecer estos cultivos celulares? Los hacemos crecer en monocapa, como se ve acá abajo en la imagen. Lo que se hace es cultivar un cierto número de células y colocarle un medio de cultivo que sea denso para, digamos, hacer que las células crezcan en una única monocapa, que no se pongan unas sobre otras, para que una vez que uno infecta con el virus, ese virus lo que va a hacer infectar a las células que tiene alrededor y no va a realizar ningún tipo de salto que no nos permita ver que está actuando efectivamente, y tampoco que las células se estén redondeando y muriendo por algunos otros factores que no sean
justamente los de la infección. Y acá hay una fotito que muestra, no sé si se llega a ver, pero son las células Vero en crecimiento en monocapa que tienen forma hexagonal. Yo lo relaciono con la piel de la jirafa. Para mí se ordenan así, de esa manera, como las manchitas de la jirafa. Y este es una monocapa celular creciendo en condiciones controladas y de la manera que tiene que crecer, digamos. Bueno, ¿cómo preparamos a los hongos para hacer los ensayos? En nuestro caso seleccionamos 48 hongos de la colección de cultivo del CIEFAP, teniendo en cuenta que representaran a distintos géneros, sustratos y hábitos. Y lo que hacemos es activar esas cepas en un medio sólido, en nuestro caso es PDA. Una vez que se desarrolla el micelio, lo que hacemos es ponerlos a crecer en medio líquido. Los dejamos 14 días hasta que desarrollen el micelio completamente sobre la parte superior del medio líquido. Realizamos un filtrado y nos quedamos solamente con el sobrenadante, eliminamos toda la parte sólida, digamos, todo lo que sea micelio, y le realizamos a ese sobrenadante una extracción orgánica que nos permite concentrar metabolitos de baja media polaridad y de pequeño tamaño, que son los que pueden contener los principios activos que nos interesan. Una vez realizada la extracción en acetato de etilo, lo que hacemos es llevarlo a un rotavap para secar esas muestras. Lo pasamos también por un liofilizador para eliminar cualquier resto de agua que pudiera estar presente. Y pesamos los frasquitos de color caramelo en los cuales reservamos esas muestras para el posterior análisis. Bueno, con respecto a cómo se lleva a cabo un ensayo antiviral, el primer paso es hacer un ensayo de citotoxicidad, donde evaluamos si estos hongos o compuestos fúngicos son tóxicos para las células antes de realizar la infección. Es decir, lo que hacemos es utilizar distintas concentraciones de los compuestos fúngicos para evaluar si resultan tóxicos y matan a la célula antes de inyectarle o inocular el virus, y determinar a qué concentración esos extractos son tóxicos para las células. Lo que hicimos nosotros en nuestro caso es esos frascos color caramelo que tenían una masa conocida, los diluimos en DMCO para obtener una muestra homogénea, y realizamos diluciones al medio con el medio de cultivo que utilizamos también para cultivar a las células, partiendo de los 300 microgramos mililitro y haciendo diluciones seriadas al medio. Lo que hicimos fue, en una placa de 96 wells, cultivar a las células bajo condiciones controladas. Una vez que observamos que se desarrolla la monocapa, colocamos las diferentes concentraciones de los compuestos por triplicado y los dejamos actuar, en este caso, para el ensayo de citotoxicidad, 72 horas, para evaluar durante todo ese periodo de tiempo qué tan tóxicos resultaban los compuestos para las células. Y una vez pasadas las 72 horas, medimos absorbancia mediante la técnica del cristal violeta, donde lo que se hace es fijar las monocapas celulares pasado ese tiempo con formol, teñirlas con cristal violeta y medir su absorbancia para saber qué porcentaje de células viables queda en cada well. Y así obtenemos el valor de la concentración citotóxica 50, que se la estima como la concentración que reduce el 50% la viabilidad celular respecto al control. Es decir, si en los controles celulares tenemos una monocapa completa al 100% a las 72 horas, aquellos compuestos que tengan un 50% de la monocapa conservada o más van a ser nuestros candidatos a elegir esas concentraciones para realizar posteriormente la infección con el virus. Acá les muestro algunas fotos de lo que es el ensayo. Lo que hacemos en primer lugar es poner a crecer en gran cantidad células en estas botellas planas, que desde un lado tienen una parte que fija las células y les permite formar esas monocapas, y este medio de cultivo denso que les mencionaba anteriormente. Pasados los días observamos en la lupa que
todo creciendo correctamente, que las células estén dispuestas de la forma que debe estar correctamente, y lo que hacemos es tripsinizar estas botellas utilizando un compuesto que las levanta, contabilizar en cámara de Neubauer y cultivar un número conocido de células para cada well en la microplaca. Bueno, acá están las fotos de las diluciones que realizamos de los hongos, y acá hay una fotito que muestra un poco los resultados del ensayo de citotoxicidad para 3 hongos diferentes. Si pueden ver, desde 300 hasta 75 el compuesto fúngico resultó siendo tóxico para las células, y a partir de los 37,5 se empieza a visibilizar un poco de color violeta, por lo que acá hay células que todavía se conservan, y de esa concentración para abajo, digamos, hay mayor cantidad de monocapa celular conservada. Y estos son los controles celulares. De los 48 extractos de hongos que evaluamos, 28 de ellos resultaron no citotóxicos para las células, a unas concentraciones partiendo de los 37,5 microgramos mililitro o menores. Una vez que que conocemos los valores de citotoxicidad para cada extracto, lo que hicimos fue establecer que íbamos a utilizar una concentración de 30 microgramos o menos para hacer el tratamiento y la infección viral, para hacer los ensayos por efecto citopático, que el efecto citopático es la modificación morfológica de esas células que se puede observar claramente en la lupa, el redondeamiento y el levantamiento, ¿sí? Que ya la célula deja de ser viable. Más adelante les voy a mostrar unas fotitos. Y bueno, este ensayo lo primero que hacemos es hacer un pretratamiento con los extractos de los hongos, esta vez bajando muchísimo más la concentración. También hacemos diluciones al medio. Hacemos el pretratamiento 24 horas antes de la infección. Una vez pasadas esas 24 horas, infectamos también a una concentración conocida de virus. Dejamos al virus actuar durante 1 hora y realizamos un control viral también, donde solamente colocamos el virus sin ese pretratamiento, directamente sobre la célula. Una vez que pasó esa hora, lo que hacemos es retirar ese sobrenadante que contiene, digamos, el virus, y volvemos a tratar con nuevamente las diluciones de los extractos de hongos, esta vez por 24 a 48 horas. Esto lo hacemos con el fin de, como no conocemos en qué parte del ciclo de vida de los virus están actuando los hongos, lo que hacemos es, digamos, contemplar todo el rango de acción que podrían tener. Es decir, si los extractos protegen antes de que el virus ingrese a la célula o una vez que ya ingresó. Y bueno, después de la incubación durante 48 horas, lo que hacemos es volver a hacer esta fijación, ¿sí?, de las monocapas y la tinción con cristal violeta, para saber también cuánta monocapa nos queda después de haber realizado el ensayo, ¿no? Bueno, acá les muestro algunos resultados. Estos ensayos son para el virus herpes tipo 1. Acá en la izquierda se puede ver el control celular, donde están las células creciendo perfectamente. En el centro se puede ver el control viral, que son las células sin tratamiento. Cómo se va formando este ojo de Sauron, que se denomina, donde la célula infectada se lisa, se rompe y se va despegando, y el virus va infectando las células que va teniendo alrededor, ¿sí? Y 48 horas después de la infección, en el control viral podemos ver que las células están totalmente redondeadas, levantadas, y ya no son viables. Y acá abajo les muestro un ejemplo de un hongo seleccionado, la Pseudoplodia brasilense. A las 48 horas post-infección se puede ver que la monocapa se conserva muchísimo y está muy similar a la foto del control celular. Me fui. Acá hay otro ejemplo, este es con respecto al virus chikungunya. También ahí está la foto del control celular, donde se ve que la monocapa está bien conservada.
ya a las 24 horas se empieza a ver que más de la mitad de la monocapa está completamente levantada, ¿sí? Las células ya se despegaron. Y a las 48 horas, las pocas células que quedan pegadas forman estas estructuras que se denominan sincicios, donde se modifica morfológicamente la célula y forma como unas especies de estrellitas, ¿sí? Que ya denotan que este es el virus chikungunya. Así es como se lo identifica. Y también muestra una fotito del mismo hongo que vimos en el caso anterior, a las 48 horas post-infección. Se puede ver que hay alguna presencia de sincicios, pero la mayor parte de la monocapa se sigue conservando. Y bueno, ¿qué hacemos con la información que obtenemos? Calculamos el índice de selectividad. En primer lugar, lo que hacemos es calcular a qué concentración el compuesto reduce ese efecto citopático que hay en el control viral en un 50%, es decir, cuánto protege, digamos, ese compuesto a las células posterior a su infección. Esa concentración efectiva 50, lo que se hace es, digamos, con la concentración citotóxica 50 que obtuvimos en el ensayo de citotoxicidad, ese cociente entre la concentración citotóxica 50 y la concentración efectiva 50 nos va a dar el índice de selectividad, que nos va a decir cuán selectivo es un compuesto para proteger células infectadas y tratadas en comparación con el control viral. Cuando este valor es mayor a 10, se lo considera un buen candidato para seguir estudiándolo y avanzando en estudios como posible agente antiviral. En este caso les muestro en este gráfico los resultados obtenidos de índices de selectividad mayores a 10 para los 4 tipos de virus. En este caso fueron 12 hongos que dieron un índice de selectividad mayor a 10 de esos 28 que probamos. Y particularmente 2 especies tuvieron un mayor espectro de acción y actuaron frente a los 4 tipos de virus. Y en esta tablita lo que muestro es el mayor índice de selectividad para cada uno de los virus, ¿sí? Por ejemplo, para chikungunya flevia fue el que dio un mejor índice de selectividad con respecto a los otros que dieron positivos para chikungunya, metapocoña para herpes virus tipo 1, foma para herpes virus tipo 2 y nemaña para poliovirus tipo 3. Bueno, acá les muestro los 12 tipos de hongos que tuvieron resultados interesantes para nosotros en estos ensayos. La mayoría de ellos son hongos ascomicotas, aislados tanto de Coihue, Nothofagus dombeyi, como de Nothofagus pumilio, y otros tipos de hongos que fueron aislados de especies como Pinus y Vitis vinifera, y hongos basidiomicotas como son Flevia y Fistulina antártica. Cada uno de ellos está, digamos, mencionado contra qué virus fueron, digamos, antivirales interesantes para seguir analizando. Y bueno, ¿cómo continuamos con estos ensayos? Seguimos haciendo screening para conocer qué pasa frente a virus como Zika y fiebre amarilla, que pertenecen a la familia Flaviviridae, frente a adenovirus y frente a coronavirus canino, ¿sí? Esto en colaboración con estudiantes de la UBA que están haciendo sus horas de campo en el Ikivisen. También queremos analizar en qué etapa del ciclo de multiplicación viral se encuentran actuando los extractos fúngicos que nos dieron resultados interesantes, y queremos realizar ensayos para identificar qué metabolitos están presentes en estos extractos que nos dieron resultados de interés y poder identificar, ¿no?, de qué se trata. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bueno, Diana. Muchísimas gracias. Súper clara, concreta esta charla. Así que te agradecemos. Súper interesante.
Así que, bueno, no sé si hay interesados en hacer alguna pregunta. ¿Quieres dejar de compartir, Dai? Así. Así nos podés ver. Las caras. Así te unís al grupo. Yo tengo una pregunta desde mi ignorancia total de este sistema, Sí. que en realidad creo que en parte está en el cómo continuamos, porque lo mencionás. Cuando mostraste y explicaste por qué haces el pretratamiento y el tratamiento, que justamente tenía que ver con tratar de abarcar todas las etapas del ciclo, me quedé pensando, pero bueno, puede ser también por una cuestión de costos, de lo que cuesta cada ensayo que vos tenés que desarrollar, si no lo podías hacer por separado, en vez de en el mismo, entendí eso, ¿no? Que en el mismo ensayo haces el pretratamiento, después dejas pasar un tiempo y haces el tratamiento a las 24, 48 horas. Si lo hacías por separado, tenés más chance de detectar. Exacto, claro. No, lo que a nosotros nos interesaba conocer era si había o no actividad antiviral. Ahora lo que nos interesa saber es en qué etapa está actuando el hongo con respecto a los virus. Entonces sí, el ensayo que se lleva a cabo es así. Se realiza el pretratamiento por un lado y después de la infección para conocer. Claro, pero está bien. Primero haces como un screening en el que de última Claro. separás a todos los que no den, entonces no perdés tiempo en... Exacto. Genial. Muy bien, perfecto. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Hola, ¿qué tal? Hola, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy Carolina del grupo de hongos de Bahía Blanca. Eh, Trabajo con Agaricus glassei, que no sé si lo conocen, es un champiñón medicinal, así que queríamos hacer algunas pruebitas con esto. Te quería consultar si vos todo lo que probaste son metabolitos. Entendí que los hongos liberaron al medio en un medio líquido, ¿está bien? No Sí. usaste ni micelio ni basidioma en ninguno de los casos. No, Bien, solamente... ¿y eso lo seleccionaste por algo en particular o por la bibliografía? En realidad, porque como yo venía trabajando con bacterias en primer lugar, lo que hicimos fue hacer un tratamiento similar, digamos, con respecto a cómo obteníamos los extractos de los hongos, pero sí estaría buenísimo hacerlo también con el cuerpo. También es mucho más trabajo, digamos, trabajar con los esporomas de todos los hongos con los que Está trabajé. bien, sí, 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 claro. Ahí tenías muchos ascomicotas, sí. Sí. ¿Y tenés identificado qué compuesto podría ser que esté haciendo el efecto? Todavía no, de estos tipos de Bien, hongos todavía no. bien, bueno, muy lindo tu trabajo, Gracias. Diana. Yo tengo otra preguntita, Bueno. también desde lo metodológico. Las concentraciones que vos usás a partir de 18, ¿no? Microgramos, creo que era por mililitro, hasta 300. ¿Partieron con alguna idea para definirlas? Independiente de que después cada una es el doble de la otra, ¿no? Pero ¿en qué rango trabajaron? ¿De bibliografía, de otros trabajos, de...? En realidad lo que hicimos fue utilizar, digamos, un rango bastante grande, porque nosotros ya sabíamos que utilizar 300 microgramos iba a ser tirarle con una bomba a la célula, pero también queríamos conocer, digamos, si había algún hongo que tuviera, digamos, o no fuera tan tóxico para la célula esa concentración. Y lo que hicimos fue, como teníamos 48 hongos diferentes, teníamos que establecer un amplio rango para conocer esas concentraciones y, digamos, no quedarnos sin información. O sea, preferimos probar todas las concentraciones que pudieron.
Y sí, lo que esperábamos era que fuera desde 30 microgramos para abajo, eso ya era esperable, que diera esa citotoxicidad. Bien. No, al no estar en tema, no tenía idea de por dónde empezar. Fue lo que mientras te veía pensaba, ¿por dónde empezaría? Muy bien. ¿Alguien más? Dai, nosotras queremos felicitarte por tu exposición y por el trabajo que venís haciendo. Gracias por quedarse hasta la madrugada, hasta las horas de la madrugada, de escucharme otra vez encima, porque ustedes ya me escucharon. No, muy bueno. Yo no te había escuchado en la oportunidad que presentaste en CIEPAP, así que súper interesante, Dai. Buenísimo. Gracias, chicas. Ahora se pueden ir a dormir, ahora las dejo. Sí, les mandamos un besito, queríamos saludarte. Gracias, besitos. Chao, chao. Chao. En realidad esto más que una pregunta es como un comentario, algo que en realidad una duda que tenía al comienzo cuando diste la introducción y vos mostrás entiendo que es hasta que vos arrancaste con esto, qué registros había de estudios de antivirales con hongos, y me llamó la atención que en la lista la mayoría parecían que eran basidiomicota. Sí. Entonces me quedé como a la espera de, bueno, a ver con estos 48 especies con las que habían trabajado, pero no, vos en realidad incorporaste un montón de ascomicota. Sí, la mayoría de mis hongos eran ascomicota. Ok, no, porque si seguía en ese sentido, me quedé como preguntando, ¿será porque no los estudiaron o porque realmente encuentran alguna diferencia en producción de antivirales entre distintos grupos taxonómicos? Evidentemente no, era que no los habían estudiado probablemente, no habían incorporado en estudios previos a los ascomicota. No, posiblemente no. Lo que más se conoce es, como mencionaba la chica que me hizo la pregunta, se hacen extractos a partir del esporoma del hongo y se obtienen de ahí los metabolitos. Ok. Entonces, ¿esta técnica ustedes la pusieron a punto con el grupo? ¿Fue como algo nuevo? Yo he leído trabajos donde se hace este tipo de extracciones con plantas, por ejemplo, para probar actividad antiviral. Y también en hongos endófitos se utiliza. Okay. Bien. Súper interesante. ¿Y estos metabolitos, te costó mucho concentrarlos? No sé, yo acostumbrada a los basidiomicota, ponerle como que los metabolitos en medio son como muy poquitos. ¿Qué pasa con los ascomicota? ¿Concentraron más? Tienen una masa bajísima, o sea, los exprimimos todo lo que pudimos, pero sí, es bastante difícil concentrar. O sea que para sacar un poquito tuviste que hacer un montón de medios. Exacto, sí. De Erlens. Claro, está bien. Sí, por ahí dentro del grupo contamos con un químico que nos ayuda mucho, el doctor Del Vigo, que trabaja con nosotros y bueno, es quien nos pone a punto también todas estas cosas. Sí, porque deben ser un montón y encima re variados los metabolitos en el medio. Sí. Bueno, ya parece que se fue todo el público. Nosotras charlando. Creo que también es el problema de este horario, ¿no? Horario, sí. Está bueno porque uno en la mayoría se va desocupando, pero al mismo tiempo uno llega agotado a este momento del día. Bueno, nada, la verdad, Diana, que además de lo interesante, fue sumamente didáctico, claro, concreto.
Así que te felicito también no solamente por lo interesante del trabajo, sino por la exposición, que para los que estamos muy alejados del tema fue muy clara. Así que realmente felicitaciones. Bueno, y que quedamos a la espera de nuevos resultados. Sí. Súper interesante, súper interesante. Bueno. Bueno. Por ahí después te mando algún mensajito con algo de